¿Qué pensás de este tipo, de este intento permanente de tratar de responsabilizar a los medios, de este intento permanente de utilizar la mentira para estigmatizar a los periodistas? Bueno, es la respuesta del compadrito ante la evidencia de la razón, ¿no? Es decir, evidentemente hay un montón de problemas en la economía. Ustedes mencionaban recién el problema de la escasez de algunos productos concretos y también hubo efectivamente esos aumentos del orden del 20% en muchos productos que mencionaba el periodista, creo que era Peralta, que hacía la pregunta. Sí. Sí. La negación, obviamente, la negación es la intención de decir, bueno, estos problemas no existen, que si los niego no van a existir. Entonces hay una tendencia de pensar que si yo logro que no se publique en un diario, o si yo logro que no se diga en un canal, o si logro que alguien dude sobre si efectivamente lo que dice el diario es correcto, la realidad vaya a cambiar. Esa fue la misma lógica con la cual se intervino el INDEC para cambiar el índice de inflación en su momento y que en vez de decir 25 o 30, que era la inflación, dijera 10, con la esperanza de que por ahí si decía 10 y la gente creía que era 10, la inflación bajaba. Pero ¿no? Martín, eso se cae en 5 minutos cuando la gente va, hace la compra, cuando ve que el sueldo no le alcanza para pagar la cuota al colegio de los hijos o la obra social. Es absurdo, es anacrónico, es antiguo. Yo creo que el encono con el periodismo es más profundo todavía, De hecho, ¿no? lo interesante, Débora, es que hubo en la conferencia de prensa de la ministra Batakis hoy a la mañana, sí hubo dos fakes. Hubo dos fakes, pero brutales, ¿no? Primero dijo que por salir del cepo se había ido la inflación a 50%, lo cual es absolutamente falso, en primer lugar porque nunca hubo 50%, hubo 41% en el 2016. En segundo lugar porque además habían hecho un tarifazo, o sea, parte de la inflación era por tarifazo. Luego dijo, unos minutos después, que en varios países del mundo, por culpa de la guerra, se había triplicado la inflación, incluso cuadruplicado. Otro disparate total porque no tuvo nada que ver con la guerra, fue esencialmente un fenómeno de todo el boom de emisión monetaria que hubo. No hubo prácticamente en ningún país del mundo impacto por la guerra. En todo caso, un impacto de 1 o 2% más de inflación por culpa de la guerra. Acá estamos viendo el tuit de lo que está diciendo Martín Tetaz aquí en vivo en La Nación Más. En este tuit publicado a la mañana, a la tarde, es mentira que en el mundo se haya triplicado la inflación por la guerra, como dijo Batakis. La inflación se aceleró antes por el boom de estímulos monetarios. En efecto, el efecto de la guerra fue marginal, alrededor de un punto porcentual. Bueno, es lo que está diciendo Martín. Ahora, tiene patas cortas la mentira. Esto es un dicho que es absolutamente seguro. Además, yo creo que eso involucra una subestimación del poder para la gente común que va al supermercado y se da cuenta, para el ciudadano que no es tan fácil mentirle porque vive cotidianamente y padece las barbaridades que han hecho como gobierno, ¿no? Lo cual es refuerza el efecto negativo del gobierno porque lo que hace esencialmente es quitarle credibilidad. Claro. Entonces es el mismo gobierno que después te tiene que dar un papelito pintado, que es un pagaré, con una firma, que te dice, créeme que esto va a valer algo pasado mañana. Créeme que esto, quédatelo, que esto va a valer algo el año que viene. Pero entonces, en el caso de la ministra Martín, que justamente ella lo que necesita es un voto de confianza de la política, de los mercados, de la ciudadanía en definitiva, pero uno lo pone en los mercados. La pregunta es, ¿se trata de un déficit técnico? ¿Se trata de un error de diagnóstico? ¿Se trata de una mentira lisa y llana? ¿Cómo se lee que alguien que está buscando generar confianza incurra en falacias tan fácilmente contrastables? Yo creo que hacen de manera poco profesional su trabajo, que en vez de estar pensando cómo modifican la opinión pública con sus declaraciones, que es el objetivo del comunicador, o en este caso del jefe de comunicación del gobierno, lo que están haciendo es pensando que están en Twitter, ¿no? Entonces contesta esencialmente como si fuera un debate de Twitter, donde alguien la chicanea, entonces te devuelve una chicana, donde, es decir, el ámbito que debiera ser un ámbito de comunicación profesional, estudiado, en vez de ser de esa manera y de hacerse de manera profesional, se hace a la Twitter, digamos, ¿no? Chicana va, chicana viene. No, y además livianamente. Ahora, no solamente descalifican el tema del periodismo, descalifican a los dirigentes opositores. Vos fíjate que cuando hay una reacción de la sociedad, cuando hay una protesta, un banderazo en distintos lugares con un reclamo bastante fuerte en contra de la impunidad de Cristina, reclamando determinado tipo de rol de la justicia independiente, también descalifican este tipo de movilizaciones. No les gusta movilizarse ellos, pero cuando la sociedad reacciona no les gusta para nada, ¿no? Vos fíjate que en la serie de Borghi,
Borgen, esta serie famosa que cuenta la política en Dinamarca, ¿no? Hay de hecho una figura que hace las veces, es una figura central dentro de la serie esa, que es el jefe de prensa, el comunicador oficial del gobierno. Claro. Y centralmente lo que observás es que el trabajo es muy profesional. Es decir, discuten desde muy temprano cuál es la estrategia de comunicación para conseguir determinado objetivo y miden el impacto de la comunicación. Es decir, acá no está claro, si uno le preguntara antes a la comunicadora, a la portavoz, si uno le preguntara y le dijera qué es lo que usted está tratando de transmitir, claro, qué efecto busca conseguir con esto en la opinión pública, seguramente no tiene una respuesta. No, igualmente las imágenes, ¿no?, de lo que sucedió acá, cerca del Obelisco, en las inmediaciones de Plaza de Mayo y en todo el país, para el gobierno claramente esto es descalificatorio porque Alberto lo dijo clarito. ¿Se acuerda cuando dijo algún día en plena cuarentena vamos a salir a manifestarnos los argentinos de bien? Para él, esta gente que está ahí son los argentinos del mal, digamos, aquellos que no convalidan las políticas de su gobierno, ¿no? Lo cual también es grave porque hay que escuchar a la gente. Mira, no solamente Débora lo dice el propio Alberto Fernández, porque lo tenemos para repasarlo. No veo la hora que la pandemia se termine. ¿Saben por qué? Porque yo estoy seguro que ese día vamos a salir a la calle y ese día sí va a haber un banderazo. Ese día sí va a haber un banderazo. Un banderazo de los argentinos de bien, de los argentinos que queremos al argentino de al lado, de los argentinos que no queremos muertes, de los argentinos que no dudamos que somos libres, de los argentinos que trabajamos porque seamos más libres. Y otro de los componentes, como decíamos recién, que es apuntar a la impunidad de Cristina, no solamente se hace a través de la descalificación del periodismo y de los medios de comunicación, también se hacen operaciones increíbles, como de la Unidad de Información Financiera, por ejemplo, a propósito de tratar de salvar a Cristina. Y Débora Plager, en su modo Plager, tiene un informe muy preciso de este tema. Vale la pena atender. Claro, bueno, hoy fue un día muy importante.